Hola, buenas noches con todos. Quien les habla es la alumna Brenda Osorio y el día de hoy les presentaré el análisis filosófico jurídico titulado Entre las leyes y justicia sobre el caso Lavallato en el Perú, centrado básicamente en el papel del juez Richard Concepción Carguancho y la tensión entre la legalidad formal y la justicia material en un contexto de crisis institucional. Bien, vamos a iniciar con una breve reseña del contexto. El caso Lavallato reveló una red de corrupción que involucró a políticos y empresarios en el Perú. El juez Richard Concepción Carguancho se volvió símbolo de la lucha contra la corrupción, aunque fue duramente criticado por el uso excesivo de la prisión preventiva. Este caso refleja el conflicto entre aplicar la ley de forma estricta y atender la exigencia social de sancionar la corrupción, evidenciando los límites del sistema judicial y la necesidad de una justicia equilibrada. Asimismo, el resumen del contenido de este caso es que no solo se trató de sobornos y contratos fraudulentos, sino de una estructura de poder que favorece a ciertos grupos. El juez Richard Concepción Carguancho, para algunos fue valiente y para otros fue arbitrario, lo cual tuvo un papel central dentro del caso. El tema principal es cómo la corrupción y la presión pública afectan la imparcialidad judicial y cómo la prisión preventiva prolongada puede vulnerar la presunción de inocencia. La lección es que la lucha de corrupción requiere justicia con garantías y no castigos anticipados. Ahora veremos el caso desde el punto de vista del positivismo excluyente Hans Kelsen. Kelsen plantea que la validez de la norma depende solo de su forma, no de su moralidad. El juez aplica la ley tal como está escrita, sin considerar el contexto. En este caso de Lavallato, esto se ve en la aplicación estricta de la prisión preventiva, que fue legal, pero cuestionable desde la justicia material. Ahora veremos el caso desde el punto de vista del positivismo incluyente de Hart. Hart admite que el derecho puede incorporar principios morales. El juez valoró el impacto de la corrupción en la sociedad, pero esto puede ser peligroso si la moral dominante proviene de la presión mediática o política. El reto es aplicar la moral sin perder el objetivo. Ahora veremos el caso desde el punto de vista del positivismo crítico Luigi Ferrajoli. Ferrajoli propone el garantismo penal, donde el derecho limita el poder del Estado. La prisión preventiva debe ser excepcional, no la regla. El juez debe proteger los derechos del imputado, incluso frente a leyes o prácticas abusivas. En este caso de Lavallato muestra cómo el exceso de prisión preventiva vulnera el principio de inocencia. Por último, veremos el caso desde el punto de vista del realismo jurídico Alf Ross. Ross reconoce que las decisiones judiciales están influenciadas por el contexto político y social. En este caso de Lavallato, la presión mediática y la opinión pública influyeron en las decisiones del juez. El realismo recuerda que el juez es humano, actúa en una realidad social concreta y debe manejar esas presiones con equilibrio. Ahora hablaremos sobre la propuesta de solución y el análisis de inconstitucionalidad. El principal problema identificado en el caso Lavallato es el uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva. Esto genera una clara vulneración de derechos constitucionales, especialmente de la presunción de inocencia y el debido proceso. Ante ello, plantearemos tres propuestas de solución que buscan el equilibrio de la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos fundamentales.
La primera propuesta es establecer una limitación temporal estricta para la prisión preventiva. Esto significa fijar un plazo máximo de duración y realizar revisiones judiciales periódicas. La segunda propuesta es implementar una exigencia reforzada de pruebas para dictar prisión preventiva. La privación de la libertad solo debe aplicarse cuando existan pruebas sólidas y verificables. Y la tercera propuesta es promover la aplicación de medidas cautelares alternativas, como el arresto domiciliario y el control electrónico. En conclusión, el caso Lavallato mostró las profundas debilidades del sistema judicial peruano y la tensión entre aplicar la ley con rigor y responder a la presión social por sanciones rápidas. El juez Richard Concepción Carguancho combinó aspectos del positivismo y del realismo jurídico, evidenciando que en la práctica judicial las teorías del derecho se mezclan según el contexto. Desde una mirada filosófica, jurídica, la actuación del juez combina elementos de varias corrientes, del positivismo de Kelsen por su apego a la norma, de Hart por incluir criterios morales, de Ferrajoli al proteger el proceso y del realismo jurídico de Alf Ross al verse influido por el contexto político y mediático. En conclusión, el desafío del sistema judicial peruano es encontrar ese equilibrio entre firmeza y justicia, formando jueces capaces de aplicar la ley con técnica, ética y humanidad. Solo así se podrá consolidar un Estado de Derecho sólido, confiable y justo. Finalmente, las recomendaciones del caso son: 1. Reformar la prisión preventiva, fijando plazos máximos y una mayor exigencia de pruebas para evitar el abuso y proteger la presunción de inocencia. 2. Capacitar a jueces y fiscales en ética y filosofía del derecho para que actúen con equilibrio entre legalidad y justicia real. 3. Fortalecer la independencia judicial, evitando presiones políticas y mediáticas y así garantizando una mayor transparencia en las decisiones. Y finalmente, mejorar los mecanismos de control y sanción para quienes incumplan sus funciones. Este conjunto de medidas buscan construir un sistema judicial justo, independiente y respetuoso de los derechos fundamentales. Eso es todo. Muchas gracias.